Bueno, buenos días. Nuevamente estamos con el ciclo de charlas 2020, hoy con una concurrencia bastante importante a nivel presencial y suponemos que también del otro lado tenemos bastantes conexiones con los consejos. Tere, nuevamente gracias por la continuidad del ciclo que realmente es muy importante. Estamos con el doctor Sergio Pantoja, la doctora Teresa Gómez y bueno, el invitado de hoy, el doctor Claudio Navas Rial, es fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico, la número 9. Y nos va a hablar de un tema que es importantísimo, muy urticante, que nos llega muy de cerca, que es la responsabilidad del contador público analizada por los fiscales. Así que bueno, tenemos una hora como para escucharlo, para interiorizarnos del tema y para hacer todas las preguntas que tengamos que hacer. Así que doctor, muchísimas gracias. Tere, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, en lo personal, sabes cómo te agradezco que estés presente. Yo tengo que comentar que Claudio llega a mi vida en el año 2004, en una sentencia muy dura, y es un especialista en derecho penal. Es un gusto leerte y esa es una crítica que hago. A ver, siempre escribimos sobre las resoluciones, los que hacemos jurisprudencia. Y la verdad es que el requerimiento de elevación de la Fiscalía tiene una riqueza doctrinaria impresionante. Deberían darnos acceso, aunque sea tachando los nombres, pero la verdad está ahí cuando habla el fiscal. Entonces yo te voy a preguntar, brevemente, tu paso por la justicia. Bueno, antes que nada, buenos días, agradezco la invitación, la verdad que estoy muy emocionado porque pese a que yo soy fiscal y soy una parte del proceso y que por ahí el contador me ve nada más que en los términos del artículo 15, inciso A del régimen penal tributario, este, creo que el contador que en líneas generales hace las cosas bien, me ve más del lado de ellos que de un lado crítico. Entonces, digamos que básicamente me gustaría hablarles a ellos y no a los otros. Eh, yo ingresé en la justicia en el año 1977, tuve un breve paso por un juzgado federal, hice toda la carrera judicial, después pasé a una fiscalía donde estuve 10 años y me nombraron prosecretario, después me nombraron secretario interino y tengo muchas experiencias como secretario porque fui secretario interino varias veces, fui secretario contratado, tuve la suerte de trabajar en la Fiscalía de Cámara con el doctor Luis Moreno Campo, fui secretario de dos grandes jueces federales, el doctor Martín Irurso y el doctor Néstor Blondi, y después finalmente me nombraron fiscal y en el medio, como se demoraba mucho por razones económicas, se demoraba mucho el juramento, algunos jueces me aprovecharon, según dijeron ellos, y me nombraron secretario ante un tribunal oral. Ahí adquirí una experiencia muy importante y ahí, creo que ahí fue que decidí que mi carrera judicial se iba a terminar como fiscal, que es lo que finalmente había sido nombrado, porque la verdad que no me gusta más el trabajo, armar equipos y conducir equipos, pero más en soledad que compartiendo tarea con otros jueces. Me cuesta un poco, y bueno, por eso estuve de fiscal desde el año 93 hasta la fecha. Y en el año 2003, cuando se creó el Fuero Penal Tributario, el procurador entonces, Nicolás Becerra, había decidido, por los problemas que había en ese momento, no llamar a concurso e invitar a algunos fiscales federales de Comodoro Pi a trasladarse. Entonces fuimos entrevistados los 24 fiscales federales y de los 24, 5 quedamos con la idea de que no nos disgustaría el pase. Bueno, finalmente cuando se armó el Fuero Penal Tributario, yo juré como fiscal penal tributario número 1. Bueno, y ahí empezó toda una tarea de construcción de aprendizaje, de mucho aprendizaje, pero también de construcción de lo que era prácticamente una rama que estaba muy explotada en el mundo, pero que en la Argentina todavía estaba en pañales,
que era el derecho penal tributario. Y la verdad que descubrí un mundo maravilloso y bueno, junto con mis colaboradores, que entonces eran 5, hoy somos 20, fuimos aprendiendo y después lo que nos pasó algo increíble, que de aprender pasamos a enseñar, y en determinado momento, bueno, el legislador dispuso que nos fusionáramos con penal económico, según la ley, porque nosotros podíamos ayudar al fuero penal económico. Y bueno, desde 2015 a la fecha estoy a cargo de la Fiscalía número 9 en lo penal económico. Yo te quiero hacer una pregunta que llama mucho a confusión. A ver, vos sos un fiscal que le perteneces a un juez, a vos se te emparentó muchísimo tiempo, Con López. con Javier López Vizcayar, Sí. exacto. ¿Cuál es la relación funcional hoy de un fiscal con un juez? Bueno, la característica que un fiscal se ha emparentado con un juez surge del Código Barrio. Nosotros desde tiempo inmemorial hasta el año 1993, que cesó de tener vigencia el Código Barrio, en líneas generales los jueces trabajaban con un fiscal y el fiscal, por la ley o barrio, era considerado el ayudante del juez, era un auxiliar del juez. Después la cosa cambió y entonces en los distintos fueros se diagramó el modo de relacionarse de los jueces con los fiscales y entonces tenemos fueros como la Justicia Criminal de Instrucción de la Capital, que ahora se llama Criminal y Correccional, donde trabajan por zonas los jueces, y rotan los jueces, los juzgados y rotan los fiscales, pero tienen turnos policiales que duran X tiempo y es por zonas. Como en la Ciudad de Buenos Aires, la zona es única, el distrito es único, y en el caso de penal económico el distrito llega incluso en materia de contrabando hasta Ezeiza, y por el lado sur llega hasta Florencio Varela, la competencia, la verdad, de penal económico es muy grande. Entonces, bueno, ahí la diagramación fue distinta. Los primeros 10 años míos en federal, los turnos eran año entero con un juez, 2 fiscales, y eso iba rotando, iba cambiando. Y en línea general los fiscales subían y los jueces bajaban en orden o al revés. O sea, arrancaban uno con uno y después era 1 con 12, 1 con 11 y así. En penal tributario, lo estoy relatando no de cronológico, ¿no? En penal tributario fue distinto porque nos sorteaban anualmente. Entonces a mí se me emparetó con López porque yo estuve 1 año y medio de turno con López. Estuve de agosto del 2000. Porque tuviste causas Y porque resonantes tuve causas con muy López. resonantes. La verdad tuve causas muy resonantes. Y estuve todo el 2003 y el 2004 con López y después empezó a rotar. Después me tocó García Berro y después me tocó Stracha y volvíamos con López, así, año. En penal económico la relación funcional es distinta porque los sorteos son distintos. Cada 15 días, todos los años, un juez está de turno con un fiscal, pero en las prevenciones, el fiscal está a tiempo completo con un juez cada 15 días, o sea, el fiscal en realidad está 15 días y comparte turno con ese juez, pero el fiscal ese, que comparte turno de prevención con el juez, también está a disposición de la Cámara y puede recibir por sorteo de Cámara causas de distintos juzgados. Entonces el bombardeo que sufre el fiscal penal económico es alucinante. Pero lo cierto es que si voy a comparar volumen de trabajo, entiendo que nosotros tenemos muchísimo más trabajo en cuanto a intensidad con penal tributario que en penal económico. Más allá de que se ve que hay una cuestión de karma. Desde que yo estoy en penal económico, cada año, acá un secretario que se ríe, cada año termino encontrándome lo que nosotros denominamos una mega causa, esas causas que para investigarlas se necesita un cuerpo especial y en realidad somos siempre los mismos, y tengo una mega causa por año, o sea que yo hoy en este momento tengo 4 mega causas. ¿Estás en estado? Ojalá. Ojalá, estoy gordo, ojalá estuviera en estado. Vamos a hacer una aclaración. En el año 2002 aproximadamente nace lo que fue el fuero en lo penal tributario, con 3 jueces, Javier López Vizcayar, Diego García Berro, Verónica Straquia, en la calle Sarmiento,
en diagonal hacia lo que sería AFIP Microcentro. Posteriormente, por una reforma, esos 3 juzgados penales tributarios se incorporaron al fuero en lo penal económico, que ya tenía 8 jueces, sí. Sí. Entonces, esos 3 juzgados, 1, 2 y 3, penal tributario, son hoy en día 9, 10 y 11 de lo penal económico. Ustedes recordarán nuestra primera entrevista con el doctor Juan Carlos Bonzón. El doctor Bonzón es juez de cámara de la Sala A en lo penal económico. Entonces, el fuero ahora está integrado con amplios comentarios de la reforma de la justicia, que penal económico pasaría a la justicia federal, ¿sí? Esa es la realidad de la que estamos hablando. Sí, todo indica eso, todo indica eso. ¿Es verdad que tenés contadores en tu fiscalía? Sí, la verdad que la tarea fue muy trabajosa porque era algo inédito. Y yo creo que es bastante inédito todavía porque la mayoría de mis pares no tienen contadores. Pero lo cierto es que en un tiempo yo tuve la posibilidad de incorporar adscritos gente de la FIP, pero por esas cosas de la política, los candidatos que figuraban, en este caso el candidato que figuraban, estaba todo firmado, la propuesta terminó en un cajón, finalmente un funcionario de la FIP se fue y todo eso quedó en el nada. Entonces tuve que salir aprovechamos que estaba el doctor Rigui de procurador, y como él decía, lo fuimos a manguear. Entonces él nos propuso darnos un contador para las 3 fiscalías, y la verdad que a mí no me pareció. Un contador para Un 3 contador para las fiscales. 3 fiscalías. Y la verdad que a mí no me pareció porque era imposible relacionarnos con el contador. Y yo siempre tuve el sueño de tener dentro de la unidad judicial alguien de distintas profesiones que pueda acoplarse, que pueda aprender de uno y que uno pueda aprender de él. Entonces, por ejemplo, del más antiguo de los contadores que yo tengo, prácticamente es una persona que lleva expediente como nosotros y trata de todos los días aprender un poco más de derecho procesal y de derecho penal, y nos anima a que nosotros aprendamos ciencias económicas, ¿no? Entonces, realmente ha sido muy enriquecedor, muy enriquecedor. Y bueno, con el tiempo pude incorporar más, pero cediendo personal judicial. O sea, cuando he tenido posibilidad de traer gente de afuera, con cargos inferiores por ahí, he salido a buscar algún otro contador para incorporarlo a la plantilla. Entonces, hoy tengo contadores que son como nosotros, o sea, aparte de ser parte nuestra, son uno más. Yo, la idea de que estuviera trabajando codo con codo, algunos dicen que la saqué de la película Los Intocables, y es mentira. En realidad la saqué de mi experiencia en Criminal y Correccional Federal, porque en determinada etapa del fuero, cada juzgado Criminal y Correccional Federal tenía 3 contadores, pero el error es que los contadores estaban en una oficina aparte, fumaban un toscano gigante, asesoraban y no se involucraban. Y la gente no se involucraba con el aprendizaje de la ciencia económica. Entonces era todo un mundo aislado y todos hablaban un idioma. Y era lo más parecido que había a cuando dice la Biblia que Dios quiso que las personas no se entendieran entre sí porque eran tan malas y preferían ser Babel. Entonces era Babel eso. Nadie entendía nada y las cosas no progresaban. Yo dije, bueno, hay que encarar un proyecto distinto, y bueno, y se encaró. Lamentablemente, digo, para el resto de mis colegas, o no. Por ahí a ellos, no sé si se les ocurrirá ir por un contador o pedir un contador. No tengo idea. A vos te dio resultado. A mí me dio mucho resultado. Tenemos un candidato para ofrecer. No puedo. No, tengo un problema. Pantoja quiere... El Ministerio Público Fiscal aceptó la ley de ingreso democrático, y entonces hoy el ingreso en la justicia ya es distinto. Hoy hay que anotarse en listas, hay que dar un examen, es por sorteo de licitación, hay que entrevistar a 20 muchachos. Vienen los muchachos y nos dicen, ¿y vos qué querías hacer? Bueno, yo quería trabajar en el correo, pero me salió esto. Otro dice, bueno, yo entro al Estado porque nadie me va a echar. Y bueno,
La realidad es muy Dice, distinta. dice que lo excluiste porque ya dijiste muchacho. También me No, excluiste no. a mí, digamos. No puedo hacer referencia a las entrevistas con señoritas porque dicen cada cosa que no se puede creer. La verdad no se puede creer. Bueno, vos sabés que Carolina Robiglio, que integra la Sala B, hizo su posgrado en tributación en la Facultad de Ciencias Económicas. Sí. Caro Robiglio quiso tener la parte que tenemos los contadores, así como yo hice mi posgrado en Derecho. Estamos Claro, cruzadas. claro, sí. Tenemos nuestras particularidades. Sí. Nosotros no decimos pérdida, decimos utilidad negativa. Sí. ¿Viste? Pero está perfecto. Tenemos No, pero está nuestras perfecto. En términos contables particularidades. es correcto. Nosotros decimos netear. ¿Qué quiere Bueno, decir ojo, netear? yo fui 3 años profesor de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Por eso, Y ¿viste? me divertí mucho, porque Sí. la verdad que fue En el fondo maravilloso. somos divertidos, sí. Te hago una pregunta. En las 7ª jornadas de Derecho Penal Tributario que se organizaron en los salones de AFIP, noviembre de 2019, yo te estaba escuchando cuando vos dijiste que vos integrabas el cuarto poder. ¿Qué quiere decir ser el cuarto poder? Bueno, cuando recién me preguntaron ustedes cómo se relacionaba el juez con el fiscal, yo me guardé una carta en la manga por si me preguntaban algo de esto. ¿Por qué? Si uno escucha atentamente el relato, el modo de relacionarnos los jueces con los fiscales ha ido cambiando porque el país fue cambiando. Y el país no fue cambiando en las costumbres, fue cambiando jurídicamente. En el año 1994 se reforma la Constitución, en el año 1994 se cinde el Ministerio Público Fiscal, que era parte del Poder Judicial. Y cuando se cinde, fíjense qué interesante que es esto, el Poder Judicial, en la estructura de la Constitución, no ocupa cualquier artículo, no lo mandan a un lugar fuera del organigrama de poder. Las autoridades federales estaban divididas en tres capítulos. Uno agarra la Constitución de las autoridades federales, capítulo 1 del Poder Legislativo, artículo 67 en adelante, ¿sí? Del Poder Ejecutivo, 78 en adelante, del Poder Judicial, 99 en adelante, y aparece un cuarto capítulo que dice del Ministerio Público, artículo 120, capítulo 4. Entonces, ¿qué sucede? Esto yo no lo inventé, ¿eh? Lo escuché decir de un gran maestro del derecho constitucional que lamentablemente falleció hace muchos años, pero yo fui ayudante alumno de él, y casualmente fui ayudante alumno del compañero del actual presidente de la Nación, por lo cual este argumento tampoco le va a resultar tan extraño al presidente. Perdón, Alberto Fernández tiene escrito un libro, uno de los tantos con Pastoriza. Creo que personalmente yo es lo que mejor he leído en materia de autoría y participación criminal, y convengamos que Alberto Fernández integraba la cátedra de Esteban Ries. Sí. Es decir, que no es ajeno al tema. No. Pero respecto de lo que estoy hablando, que es de derecho constitucional y de la jerarquía, de la ubicación del poder, como se dice en derecho político y en derecho constitucional, la verdad, no hay lugar a dudas. Muchos estudiosos del derecho prefieren seguir hablando de órgano extrapoder, pero en algún momento alguien va a tener que decir las cosas como son, retomando las ideas de Germán Vidarcán. En realidad, el Ministerio Público Fiscal es el cuarto poder. Es la escisión del Poder Judicial en dos, como una sandía. Los jueces por un lado, los fiscales y los defensores por el otro. Y en la misma jerarquía. Esto, si no hubiera habido una ley reglamentaria, esto que estoy diciendo, si no hubiera habido una reglamentaria, podría llevar alguna duda. Pero sucede que cuando se dicta la primera ley de Ministerio Público, que en ese momento era un solo Ministerio Público, ahora es dos, Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, y hay dos leyes orgánicas, se habla en los mismos términos, ¿no? No se menciona la palabra poder, pero se pone como cabeza al procurador y se le da la facultad de poder dictar resoluciones generales que encuadran nuestro trabajo.
El jefe de los Y además, fiscales. qué interesante cuántos pasos adelante estamos de otras latitudes. Se señala que el Procurador General no puede dar instrucciones particulares en las causas, y así nos da autonomía a nosotros. Hay algo que Entonces, por eso yo dije lo del cuarto poder. cuarto Si poder. quieren, no, lo dejamos como órgano extrapoder. Total, mientras ahora el código se modifique y tengamos la investigación nosotros, nos da lo mismo. Claro, ese es un tema que yo quería destacarle a mis colegas. A ver, cuando hay una denuncia que nos involucra de alguna manera, nosotros siempre estamos pensando quién es el juez que lleva adelante la causa. Hay algo que tenemos que tener muy presente. El que excita la acción penal es el fiscal. El fiscal es el dueño de la acción penal. Él es el que le dice al juez, señor juez, acá hay delito. Y participaron, a mi criterio, tales y tales y tales personas. Entonces esa es la importancia, el reclamo que yo te hacía, de conocer públicamente esa requisitoria del fiscal, donde con fundamentos de hecho y de derecho, el fiscal considera que hay delito. Es la luz roja, la voz de alarma, y de ahí en más el juez procede. La eterna discusión si en materia penal tributaria hace falta o no la determinación de oficio para excitar la acción. A mi criterio sí, supongo que a tu criterio no, porque yo estoy en soledad. No te hagas problema. No, yo lo que pasa sé. es que la ley obliga a la FIP, no obliga al Ministerio Público. Exacto. O sea, el Ministerio Público, por ley, está obligado a que, si entiende que hay delito, tiene que excitar la acción penal, no puede sujetarla. Y además, en el Código Procesal no está puesto como condición de procedibilidad del ejercicio de la acción penal. Entonces no podemos inventar nosotros cosas que impidan la labor de ustedes. Nuestro trabajo. Claro. Entonces, o sea, el riesgo también, ojo, así como los contadores se quejan del bendito 15 de la ley, inciso A, nosotros debiéramos quejarnos de varios artículos que en el Código Penal nos apuntan a nosotros. Nosotros podemos servir la acción de la justicia, nosotros podemos cometer prevaricato, hay prevaricato del fiscal, cuando el fiscal cambia los hechos, cuando el fiscal desconoce el derecho, cuando el fiscal directamente acude a normas que no empatizan con los hechos del caso, empatizan en el sentido de que no hay un encuadre correcto, o sea, para que se entienda, dos personas se adueñan de algo, yo estoy hablando de usurpación de títulos y honores, que son cosas totalmente distintas, ¿sí? Ustedes dirán, pero no pasa nunca. Sí, ha pasado y han echado gente a lo largo del Poder Judicial, entonces, desde el inicio de la vida de la Argentina, ¿no? Tanto jueces como fiscales. Hablando de códigos, hay un Código Procesal Federal, código que nace por la Ley 27063, la Ley 27482 crea una comisión bicameral. Esa comisión bicameral dice que según la funcionalidad del país se implementaría primero en el norte, después en el sur, después en el centro. La verdad que no respetó la bicameral lo que dijo, si bien comenzó en Salta y Jujuy, recientemente se implementó en Mendoza y Rosario, considerando Rosario una provincia, ¿sí? ¿Por qué nos interesa tanto a nosotros el Código Procesal Penal Federal? Tiene un artículo 237 que la verdad resulta inentendible, pero preocupante, porque en el código está, y los contadores no sabemos qué juez o qué fiscal, ni cuándo lo van a utilizar. El artículo dice, tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública, pasa inciso A, los jueces, B, y cuando llega al C, dice, los escribanos y contadores en los casos de fraude, evasión impositiva, lavado de activos, trata y explotación de personas. En todos estos casos, la denuncia no será obligatoria cuando los hechos hubiesen sido conocidos
bajo secreto profesional. Pregunto, ¿en qué supuestos que no están bajo secreto profesional yo puedo conocer que hay un delito, vamos al más fácil, de evasión? ¿En qué supuestos? Bueno, a ver. Primero, la verdad, el dispositivo ese es original. El dispositivo ese es original. ¿Sí? Original es sinónimo de... Original es sinónimo de que a nivel nacional es la primera vez que se conoce un dispositivo de esa naturaleza, donde impone a los contadores y a los abogados y a los escribanos la obligación de denuncia. Si ustedes me preguntan qué dijeron los legisladores, no dijeron nada. Nada. Si ustedes me preguntan, bueno, ¿eso surgió de algún lado? Bueno, sí, surgió de algún lado. ¿De dónde surgió? A ver, si nosotros vamos a las expresiones que preceden el código, creo que están rubricadas por el presidente de la Nación, o la presidenta de la Nación, nos habla bondades de, básicamente, nos habla de un par de ordenamientos procesales. Nos habla de los códigos herederos de Vélez Mariconde, que son el Código Procesal Penal de Córdoba, y todos sus satélites, La Pampa y otras provincias. Nos habla del cual nosotros heredamos el sistema de la Ley 2384, que es el que rige en este momento. Nos habla muy elogiosamente del Código de Chubut, como uno de los códigos más modernos de la República. Si vamos al Código Procesal Penal de Chubut, hay un artículo igual al federal. O sea que la fuente, claro, la culpa la tiene Chubut. La culpa la tiene Chubut. La fuente del tipo legal, del tipo procesal. Bueno, no sé cómo dice de Santa Cruz, pero el de Chubut seguro que tiene esa disposición. Si ustedes me preguntan, bueno, ¿hay alguna dogmática, hay algún estudio de ese tema? Yo les voy a contestar que yo no conozco. Si ustedes me dicen qué opino. Sí, ¿qué opinas? Bueno, primero, si ustedes me dicen en qué casos un contador puede no estar actuando bajo secreto profesional, y yo soy sincero, como lo he sido siempre, hoy les digo, no lo sé. ¿Es posible que un contador no esté sujeto al deber profesional de guardar el secreto? Es posible. ¿Existe un estudio sobre ese tema? No existe. ¿Vamos a tener que ponernos a estudiar? Vamos a tener que ponernos a estudiar. Ahora bien, si ustedes quieren que yo les dé una respuesta, yo no me voy a esconder en un cajón. Si yo tuviera que analizar esto por primera vez, lo primero que pensaría es, ¿qué pasó con los médicos? Porque los médicos están en el mismo dispositivo. Si yo veo la historia de los médicos, voy a ver que la jurisprudencia, desde tiempo inmemorial, por lo menos desde que está el Código o Barrio, estuvo discutiendo en qué caso los médicos tenían el deber de guardar secreto y en qué caso los médicos no tenían el deber. La discusión en un carril más arriba hablaba de servicios permanentes, servicios accidentales. La discusión en un tiempo más inmediato en el tiempo a nosotros, hablaba de, por ejemplo, el médico de cabecera tiene la obligación de, el médico de guardia no. ¿Sí? Ahora bien, en eso estábamos y en eso estamos. Y creo que, de algún modo, la jurisprudencia mayoritaria se ha ido conformando con esos criterios. Si el servicio es accidental, no. Si el servicio es permanente, sí. Hubo un famoso caso de aborto de un médico de guardia que atiende a una señora que se había provocado un autoaborto y el médico la denuncia. Y ahí se pusieron en juego los dos bienes jurídicos tutelados, ¿sí? Pero era
valga lo que vos decís, médico de guardia. Claro, o sea, que la vinculación del profesional con Cliente. más que el cliente, con aquel que revela un secreto, porque acá estamos hablando de revelación de un secreto, era accidental en un caso, permanente. Se me ocurre que esto podría ser una punta para que empecemos a estudiar el tema, ¿sí? Bien. Ahora, yo soy un enamorado de Núñez, Ricardo Núñez. No comparto toda la dogmática de Núñez, porque nunca fui causalista, pero no importa, es un tema de una tara que tenemos los penalistas, que nos dividimos en escuelas y ese tipo de cosas, y después vamos permanentemente cambiando de escuelas, pero pasa en todas las profesiones, así que me imagino que a ustedes les pasará lo mismo. Pero lo cierto es que Núñez, para algunos casos paradigmáticos, es un penalista que ha dejado muy marcado a muchos penalistas, porque tiene ideas muy profundas. Leyendo yo este tema de Núñez, en cuanto a la accidentalidad o no del servicio médico, Núñez da una idea de que esto es muy efímero para sostenerlo como gran categoría, más allá de que nos esté sirviendo, y enhorabuena que nos sirva. Entonces, ¿por qué no analizamos este tema desde la dogmática? Entonces se aparta del procesal, se aparta de esta relación de confidencialidad y va a analizar lo que es el guardar secreto de un particular y el guardar secreto del Estado y sus correspondientes violaciones. La violación al secreto del particular está penalizada en el artículo 156 del Código Penal. Exactamente. Y la del secreto del Estado en el 157. ¿Sí? Entonces, es una cosa que advierte que se podría traspolar al tema de los contadores, y yo me animo a traspolarlo al tema de los contadores, es que muchas veces el contador, desde la dogmática, se encuentra en condiciones de inferioridad y se encuentra sometido a una tensión entre intereses. Nosotros, en derecho penal, en dogmática penal, cuando hay tensión de intereses y hay que decidir por uno de los dos intereses, el caso lo estudiamos bajo la figura de el estado de necesidad. Y el Código Penal, que podría ser perfectamente aplicable a esto, en casos de tensión de intereses, dice que el que salvaguarda un interés más útil o de más valor por un interés menor, está en estado de necesidad, su acción sigue siendo típica. El código no lo termina de decir, ¿no? Pero ahora les digo yo, porque es un código de 1921, es re viejo y no trae definiciones dogmáticas, pero la definición se las doy yo. Si algo tiene este tenor, el bien, por el Código Penal, el bien mayor, el que propenda al bien mayor, para salvaguardar el bien mayor y destrata al menor, si es estado de necesidad justificante, y el estado de necesidad justificante, si bien la acción penal sigue siendo típica, o sea, sigue estando encuadrada en el 156, no es contraria al ordenamiento jurídico. no es punible. O sea, y no es punible. Entonces, Claro. se terminó nuestro análisis. Se terminó. A ver, ¿en qué caso se me ocurre que un contador puede estar en un estado de necesidad? Es lo que yo te quiero preguntar. Bueno. ¿Cuál es mi bien jurídico mayor? ¿Mi bien jurídico mayor es el Estado y yo lo denuncio? ¿O mi bien jurídico mayor es mi secreto profesional? Bueno, está bien. Yo no voy a opinar porque soy un funcionario del Estado. No puedo decir nada. Perfecto. ¿Sí? De acuerdo. No puedo decir nada. También se puede dar, al decir de Núñez, una situación de legítima defensa. Y acá, si hay una cuestión de legítima defensa, ya salimos de este nudo gordiano donde el fiscal no puede opinar porque tendría que decir si es más importante el bien jurídico de hacienda pública que guardar el secreto, ¿no? Y les doy un ejemplo. Ustedes asisten a una persona jurídica y están trabajando para, no sé, el presidente o alguien que los contrata. Y de golpe, alguien de la misma persona jurídica está haciendo algo en contra de la persona jurídica. Entonces, ustedes tienen se encuentran en la encrucijada de
guardan el secreto y la persona jurídica a la que ustedes les deben fidelidad se hunde, porque si en algún momento termina embretada en una causa, por ejemplo, de fraude fiscal, toda la persona jurídica se va a ver vinculada. O ven la posibilidad de que se haga la denuncia, o que la haga el director, el presidente, o el que sea, con el solo interés de salvaguardar la persona jurídica. Entonces, ese, por ejemplo, podría ser un caso de legítima defensa. Y legítima defensa tiene la misma solución. O sea, no puede ser aplicable el 156. O sea, desde el punto de vista del 156, el contador queda afuera. Claro, ustedes me dirán, sí, doctor, pero si nosotros empezamos haciendo esas cosas, no nos van a contratar más. Bueno, es un riesgo. Bueno, Es un riesgo, ¿sí? Yo lo reconozco que es un riesgo. Pero si ustedes me dicen, ¿cuál de los dos riesgos prefieren? ¿El del barrote o o este otro? Y yo me quedo con el otro. El Consejo Profesional de Cava tiene muy bien desarrollados el artículo 19 y 20 de secreto profesional en nuestro código de ética, con una reforma que debe tener no más de 2 años, y justamente trata el tema de cuando la causa repercute en contra mío. Porque ante dos bienes jurídicos tutelados, generalmente la jurisprudencia ha aplicado en Pollos Praver la tabla de Carnéades. Es decir, no se me puede pedir una actitud heroica cuando yo estoy sujeta a semejante tensión. Y hablando de arrepentidos, excusas, hablamos un poquito de la figura del arrepentido, la ley del arrepentido. Primero, yo como contadora puedo utilizar en una causa penal tributaria, no lavado, penal tributaria, el régimen penal tributario, levantar la mano y decir, soy una arrepentida, soy la profesional. En penal tributario, no. En penal tributario no está contemplado. Yo pienso que si tuviéramos una causa de lavado y el lavado tiene como fuente de origen la evasión fiscal, entonces no podemos partir como un melón, y entonces sí, por el lado del lavado se podría introducir la figura del arrepentido y hablar también de fraude fiscal. Pregunta. Eso beneficiaría igual al arrepentido, porque en varios pasajes la ley del arrepentido dice que la acción es una sola. O sea, que todo propende a proteger al arrepentido. Mi causa comenzó, yo me vi inmersa en un artículo 15 de la penal tributaria. Como el delito de evasión es previo u originante del delito de lavado, después se acopla la causa en que estoy, lavado. En ese momento sí puedo levantar la mano y decir, sí, soy arrepentida. Lavado, sí. Ahora, sí, se está vinculado con el lavado, sí. Perfecto. Ojo, el juez... porque alguien puede, hay que tener cuidado. Alguien puede estar vinculado al fraude, pero no estar necesariamente vinculado al lavado, porque el lavado es otra acción, que puede llegar a transformarse en una acción única si, como dice ahora la legislación, se admite que el lavador, o sea, que el del delito originario pueda ser lavador, y que el lavador pueda seguir usufructuando, que haya autolavado, ¿no? Que algunos dicen es una burrada, pero en realidad no es tal burrada. ¿Por qué? Porque en ese caso eso lo tiene que solucionar el juez. Bueno, nosotros cuando le proponemos una pena al juez. ¿Y cómo lo tenemos que solucionar? Si el mismo que evadió es el que lava, obviamente la pena hay que componerla y tiene que bajar, no bajar no bajar en términos absolutos respecto de lo que sería el fraude, sino bajar de la hipotética sumatoria de las penas de los dos delitos, teniendo en cuenta que muy posiblemente cuando yo evado tengo la intención después de enriquecerme o de hacer algo con eso. Y si lo saco de la cartuchera y lo empiezo a hacer circular, estoy cumpliendo con mi sueño original, ¿sí? Eso es lo que los penalistas llamamos los delitos planteados en dos actos, ¿no? Los delitos planteados en dos actos.
muchas veces el legislador, por razones de oportunidad, describe una conducta en un tipo penal, describe otra conducta en otro tipo penal, pero puede haber casos donde alguien ex ante, cuando va a cometer el delito, tenga en su cabeza ambas cuestiones. Hay un proyecto de Código Penal en el Congreso. Sí. Un proyecto que fue trabajado por una comisión de expertos, creo que estaba presidida por Mariano Borinsky, tomó estado parlamentario, está ingresado en el Congreso. Revisando ese proyecto de Código Penal, lo que se observa, y creo que no va en demérito de sus autores, pero lo que se observa que incorporaron el régimen penal tributario completo. Incorporaron como delitos tributarios. No se observa ningún cambio, sigue habiendo montos, condiciones objetivas de punibilidad o elementos del tipo, discusión aparte, pero a mí lo que me preocupa es que sigue habiendo un artículo 15. La niña bonita, sigue habiendo un 15A, sigue habiendo un 15B y sigue habiendo un 15C. Es decir, que llevamos desde la primera ley penal tributaria, la 23771, una mochila de piedra a los contadores, pasamos del 13, la desgracia, al 15, ¿sí? Pero llevamos más de 20 años arrastrando este tema de la responsabilidad, la asociación ilícita, aunque la concurrencia. Dos preguntas. ¿Considerás que la ley penal tributaria tiene que integrar el código por esta famosa idea de que todo lo que entra en un código es mucho más difícil de movilizar, mucho más cuando de monto se trata? Y si tuvieras que implementarle una modificación al Código Penal, a este proyecto, ¿qué tocarías? Bueno, lo voy a invertir. Yo les voy a ser sincero. No tuve tiempo de ponerme a estudiar el proyecto de Código Penal por una sencilla razón. Estamos en la Argentina y el proyecto anterior era maravilloso, el otro, y acá el doctor Tilby, uno de mis secretarios, intervino especialmente en él. ¿Se acuerdan que estaba capitaneado por Pinedo? Exacto. Gil Lavedra, Sí, Zaffaroni y no me acuerdo qué más. Y Arlanian. Nada más y nada menos. El código era excelente, pero bueno, ahora políticamente se optó por un nuevo estudio y este nuevo código. La verdad, conociendo el paño, en los últimos años me he preocupado por opinar sobre nada más que por la ley penal tributaria porque era mi herramienta de trabajo. El código penal como que lo veo un poco alejado y sé que es mucho más farragoso cambiarlo. Ahora bien, contestando la primera pregunta, y si quieren la empatillo de nuevo con la segunda pregunta, no voy a esquivar el bulto a ninguna. Si ustedes me preguntan si está bueno dejar afuera el régimen penal tributario o está bueno incorporarlo, bueno, en toda sociedad está bueno codificar, porque la codificación no deja de ser un proyecto de sociedad, y frente al mundo, un código muestra una sociedad madura, una sociedad que está planeando para el porvenir, y eso también habilita a la posibilidad de que haya inversiones, a que el país tenga otra mirada, etc. Entonces, desde ese punto de vista, lo ideal sería que fuera a parar al régimen penal tributario. El régimen penal tributario al Código Penal. Ahora, en el particular estado que se encuentra la República Argentina y con los déficits que todavía tiene, le hace la inflación, incorporar un régimen penal tributario con pesos como condición objetiva de punibilidad y pretender que eso va a quedar in eternum hasta la eternidad es una ilusión óptica. Total. Es una ilusión óptica, primero. En su oportunidad, a mí hace 2 años atrás, en una ECOM, no me acuerdo del 2017, me preguntaron en la Facultad de Ciencias Económicas yo qué pensaba del código, del régimen penal tributario. Creo la exposición era pasado, presente y futuro del régimen penal tributario, una cosa así. Yo en su momento recuerdo que coincidía con la mayoría de las reformas propiciadas por el régimen
penal, por el Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario. Exacto. ¿Sí? Pero recuerdo haber hecho algunas observaciones que no terminaba de compartir. La primera observación es esto: si tiene que ir de cabeza al código o no. Yo creo que si no madura el régimen, no conviene que vaya de cabeza al código, porque lo va a pudrir al código. Va a haber que seguir modificando los números, etc. Número uno. ¿Qué es lo más importante para mí de una reforma? ¿Qué es lo más importante para mí de un régimen penal tributario? Bueno, que los tipos legales sean claros, que sean determinados, que sean ejemplarizadores, que sirvan para que el ciudadano sepa lo que se tiene que atener, porque si el tipo legal es oscuro, no se sabe qué es lo que es prohibido y qué es lo que está permitido. Entonces, el 15, en ese terreno, el 15, a mí me parece que habría que pegarle una vuelta de tuerca, porque según el análisis que yo hago, y que cada vez que hablo sobre el tema del 15, encuentro cosas nuevas, me parece que... Yo te pediría que no le encuentres más, No, por favor. pero le encuentro cosas nuevas. Sí, le encuentro cosas nuevas, pero favorables. Ah, bueno. Yo creo que para despejar dudas y para tranquilizar al profesional, habría que introducir dentro de su redacción algún elemento que le permita al contador o al profesional de ciencias económicas darse cuenta que no está frente a una conducta neutral. Porque como está... A ver. Como está redactado, sí, pareciera que lo que se penaliza es una conducta neutral. Y ahora vuelvo sobre mis pasos a experiencia. No sé neutral, un acto neutral. Perfecto. Claro, bien claro dice el que a sabiendas. Claro, está bien. Pero si la redacción es el que a sabiendas. A ver, ¿me permiten leer el artículo? Pero como no, porque yo sí, la verdad por que no, soy supuesto. medio cascónico. Tanto en la cabeza que no lo podría repetir. Sí, todas son iguales, el código es idéntica. Lo que a mí se me está ocurriendo, no se me ocurre ahora, se me ocurrió en una ponencia de la media jornada del Consejo Profesional de Ciencias Económicas sobre la responsabilidad del contador, donde yo tuve una discusión con el doctor Diego García Berro, donde yo en mi alocución quise introducir, y tal vez haya sido una expresión de deseos, que por el modo que estaba redactado el tipo legal, cuando se hablaba de dictaminar, informar, dar fe, autorizar o certificar balances, estados contables o documentación para facilitar la comisión de los delitos previstos en esta ley, ¿sí? El tipo legal daba por sobreentendido, según yo lo encuentro, que los actos que alude el mismo tipo penal tienen que ser idóneos para cometer falsedades. O sea, tienen que ser idóneos para el fraude fiscal. Ese era mi elemento argumentativo, ¿sí? Y yo creo que ese es el elemento que tomamos en cuenta los fiscales en el día a día cuando tenemos o no que aplicar este tipo legal. De hecho, en la historia de la fiscalía, tanto penal tributario como penal económico, este tipo legal prácticamente no ha sido utilizado. Ha sido utilizado el tipo legal de la participación cuando era claro que el contador intervenía en la participación. Entonces, estaba como partícipe en el primero o en el segundo del régimen penal tributario, más no estaba en el 15. Caso. ¿Por qué está este caso? ¿Cuál es la razón de ser de este caso? Bueno, yo no encontré nadie que me dijera la razón de ser de este caso, sí. Pero a mí se me ocurre esto. Ustedes saben que la participación criminal, desde el punto de vista de la dogmática, nosotros los que estudiamos Derecho Penal decimos que para que haya una participación criminal punible, tiene que estar la punibilidad del autor. Sí. Porque la relación de participación criminal es una relación de accesoriedad
¿sí? Entonces, difícilmente no se penaliza al autor, se va a penalizar al partícipe. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hace una sociedad cuando, volviendo yo al comienzo de mi alocución, tenemos algún profesional suelto dando vuelta? Se los digo con esta precisión, no algún, ni siquiera hablo de una decena, hablo de algún profesional en ciencias económicas dando vuelta, que está todo el tiempo haciendo este tipo de cosas sabiendo que está contribuyendo a una evasión, a un fraude fiscal. Bueno, hay dos posibilidades: que el legislador deje la cosa como está en el terreno de la participación criminal, o que, teniendo en cuenta que en muchos casos de fraude no se penalizan, pueda, porque el legislador lo puede hacer, prever algún grado de penalización para el partícipe de modo independiente de la acción principal. Les doy un ejemplo. En los casos de delito documental, por ejemplo, se describe como autor del delito documental a personajes que prácticamente son partícipes del delito documental. En el caso del el que introdujere o hiciera introducir, Adrián, si se te ocurre, no tenemos código penal a mano, ¿no? Pero hay varios tipos penales. ¿Lo tenés a mano? Búscalo, por favor. Hay varios tipos penales donde el legislador incorporó con calidad de autor a personas que desde el plano estructural objetivo solía de ser nuestra sociedad desde el punto de vista ontológico, o sea, de la realidad de las cosas, independientemente de la normatividad, pero eso no les gusta a los nuevos penalistas, entonces no podemos hablar de ontología. Era de una forma, pero el legislador lo incorporaba y lo castigaba aparte. Y no existía ningún tipo de violación a la Constitución, porque se supone que el legislador, en tanto y en cuanto sean acciones contrarias a derecho, tiene la capacidad de poder penalizarlas, ¿sí? Penalizarlas en un caso o en el otro o en ambos. Y acá, si se fijan, es cuasi complementario un dispositivo del otro, porque en uno le impone inhabilitación, en el otro le impone la pena del autor, etc. ¿sí? Ahora bien, vos sabés muy bien porque me escuchaste varias veces, yo, a diferencia de López o a diferencia de Catania, comparto con otros autores como Macchi o como Chiara Díaz que este dispositivo es un dispositivo autónomo, o sea que se podría perfectamente aplicar este dispositivo y no el otro. ¿Por qué motivo? Porque el otro, no sé, o prescribió, qué sé yo. Puede haber miles de razones. ¿Vos considerás que el 15 sigue vivo? Para mí el 15 sigue vivo y considero con que independencia. Sí, con independencia del otro. Porque del uno. Claro, porque está redactado así. Fíjate, está así. No lo dije yo, también lo dijo en la UBA en un congreso de Derecho Penal de Miguel Es decir, que yo puedo quedar como autora del 15 mientras Sergio, que era el evasor, Sergio, prescribió su causa. Puede ser. En un caso puntual puede ser. Igual es muy raro, ¿eh? Les cuento que es muy raro porque como la pena es de multa, la pena de multa prescribe mucho, se extingue mucho antes. Pena de multa. Sí, es pena de inhabilitación. Y bueno, es pena de inhabilitación, pero no es pena de prisión. Entonces. Pero me quedo tranquila, no soy más contadora. No se tiene que quedar tranquila. Yo creo que, bueno, volviendo un poco para completar la pregunta, aparte de que los tipos penales tienen que ser correctos, a mí se me ocurre que si se incorpora este 15, de algún modo, habría que poner el elemento idóneo para cometer. Porque en la práctica es el que está funcionando. Los fiscales lo aplicamos de esta moda. O sea, no cualquier balance, no cualquier estado de contable. No, a ver. El ardid tiene que ser idóneo. Mi balance tiene que ser lo suficientemente trucho para llevar a confundir a la FIP. No cualquier cosa. Obviamente. Eso es un tema muy interesante. Obviamente. Yo los casos de contadores o de no contadores, porque esta norma, el 15, después de las últimas reformas, ha dejado de ser un delito especial. El delito especial de autor es cuando se refiere al contador. Y acá no es necesario que sea un contador. Es necesario que sea una persona que se encuentre habilitada para realizar todos estos actos. Y yo tengo abogados vinculados a este dispositivo legal que no son contadores, como tengo empleados que están habilitados por no sé qué norma y están ahí dando vuelta y funcionan como contadores. Entonces, y les juro que
de las 3.000, ¿cuántas causas llevaremos desde que arrancó la fiscalía? 3.000 causas, no sé, 4.000 causas. Debo tener 6 casos de estos, sí. Tengo una pregunta que nos viene del interior. Ojo, porque yo quiero que escuchen, yo esto lo dije en la Asociación Argentina de Estudios Fiscales hace unos años y tenía 200 tipos, y ahora tengo 2 millones de contadores. Mentira. Bueno, señores contadores, ustedes están ahí. Bueno, señores contadores. Esto, primero que este no es un dispositivo que busca la casa de brujas. Segundo, en la práctica no se utiliza como dispositivo que busca pescar brujas. O sea, yo no estoy acá para perseguirlos a ninguno de ustedes. Tercero, yo al contrario, tengo ejemplos que se los puedo mostrar de sobreseimientos donde la querella Me los podrías la querella plantea, pero acá tenemos un contador y la fiscalía diciendo, pero no importa que ustedes tengan un contador, porque el contador no intervino en estos términos. Es claro que el contador recibió la documentación, dijo esto está, pum, tenga, ya está. ¿Qué consejo nos darías? ¿Qué consejo como fiscal? Bueno, ¿Qué no tenemos que hacer? Porque acá hay una realidad. Claudio, mirá, nosotros por nuestra formación que viene de antaño, nunca mantuvimos algo que deberíamos aprender a implementar y que yo reitero, nosotros no mantenemos distancia intersubjetiva con el cliente. Nunca nosotros nos ponemos en contador y el cliente, cosa que le es más fácil al abogado. ¿Qué consejo nos darías? Bueno, no sé. ¿Qué no hacer? ¿Qué te prende la luz roja vos cuando ves a un contador? Mire, a mí no me gusta darles consejos porque no soy quien yo para darles consejos. No, sí sos. No tengo la altura para darles consejos. Le puedo decir lo que no tienen que hacer. Pero ahora vamos a volver al comienzo del reportaje. En el comienzo del reportaje me preguntaste cómo era mi historia judicial. Entonces ahora te voy a contar un caso. El caso de los escribanos. Estando yo como fiscal en Criminal y Correccional Federal, uno de los temas que a mí me dio empatía respecto del tema, es el caso de un conocido matarife o pseudo matarife, ladrón el de ganado, muy simpático, vinculado a la política, con el cual pretendían hacer tormenta ética, un gobierno determinado pretendía hacer tormenta ética, y con el cual el mismo gobierno determinado nos llamaron desde la procuración y nos dijeron, esto era una joda para Videomatch. Yo era uno de los fiscales, yo lo que dije fue lo que digo siempre, yo no jodo, yo trabajo, entonces, yo tengo un caso. Yo ya había manejado casos de amigos personales del presidente, traficante internacional de armas, o sea, había manejado casos muy jodidos, donde la amistad a nivel político es lo más importante, etcétera, etcétera, y obviamente eso lo querían transferir a los que estábamos dedicados al ejercicio de impulsar una acción penal. Entonces, teníamos 2 caminos, o agachábamos la cabeza o hacíamos lo que teníamos que hacer, y que sea lo que Dios quiera. Bueno, en el caso de este señor, que ustedes saben que fue condenado en el pasado, para mi sorpresa, con las mismas pruebas que le reunimos nosotros entre los años 97 y 98, muy simpático, después no hubo más pruebas, fue un expediente que durmió, que flotó libremente, y no lo digo por boca ganso, lo digo porque lo sé. Se me está llamando Montoto. Bueno, en este caso se nos dio, voy a tratar de abreviar, que se nos juntaron muchas denuncias donde terminaban vinculados estudios de escribanía, escribanos, donde venía un chacarero, en el peor de los casos, y si no, venía un señorón muy importante en la mayoría de los casos, con todos sus puesteros, y entonces todos los puesteros, en presencia del escribano, venían a conformar miles de sociedades y firmaban actas de miles de sociedades. Y el escribano daba fe graciosamente y ponía 10.000 pesos, 10.000 pesos, 15.000 pesos, era peso dólar, 10.000 pesos, 15.000 pesos, 20.000 pesos, qué sé yo. Bueno, se abrió en ese momento unas cuantas causas contra escribanos, casi todas nos las delegaron a la fiscalía, y nosotros hicimos lo que correspondía. Primero ir al Código Civil,
Y el Código Civil habla de la sociedad, de los actos de objeto ilícito. Y es bien claro, esto y esto y esto es ilícito del punto civil, no se puede hacer. Me imagino yo que el Código de Comercio y las leyes de comercio deben decir lo mismo respecto de los comerciantes, las cosas que no pueden hacer. ¿Sí? Bueno, todo eso traducido al Código Penal nos daba fraude en aquel momento en perjuicio de la administración pública. Bueno, por supuesto que la jurisprudencia fue muy vacilante. Yo en alguna oportunidad fui invitado por el Colegio de Escribanos de la Capital Federal y a raíz de una intervención poco feliz que tuve, pero bueno, donde relaté mi experiencia, presencié como el presidente se peleaba con el vicepresidente, porque el presidente estaba de mi lado y decía que los escribanos no podían hacer lo que yo decía que no podían hacer, y el presidente decía todo lo contrario. Bueno, a partir de entonces, en el terreno de del notariado se empezó a discutir todas estas cuestiones. Si ustedes se fijan hoy, los notarios trabajan de otra forma. El dinero lo entregaron antes, a las personas dicen que son lo que son, o sea, lo que dice el documento. No es que las conocen, porque antes poneme que me conocés, poneme que te quedó cosa. Y luego se perjudicaba ahí el escribano, ¿sí? Era tan fuerte la disputa jurídica en el seno de la justicia. Me acuerdo unas jornadas en los años 2000 que se hicieron en Olivos, donde vinieron fiscales americanos. Uno de ellos me dijo, la verdad no entiendo ustedes con un palote y una cuchara las cosas maravillosas que hacen, y nosotros tenemos una infraestructura atrás y a veces no logramos lo que logran ustedes, casualmente hablando de estos temas. Bueno, a mí me saltaron al cuello gente de la justicia diciendo que yo estaba diciendo cualquier cosa. Por supuesto que todo eso pasó, y esas cosas hoy ya ni se discuten porque es claro que yo tengo la razón. Pero en aquel momento era una aguja en un pajar de ideas, tratando de llevar un poco de luz en esa materia, ¿no? Y creo que en esta, primero, el tipo legal habría que poner algo que vincule con la idoneidad de los elementos, para que quede claro que sean idóneamente falsos. O sea, que no es no es cualquier balance. Que no es cualquier balance, que no es cualquier dictamen, que no es cualquier... porque si no, queda como una acción neutral. Perfecto. Tenemos dos últimas preguntas. Sí. Una, el vicepresidente, y yo me recibo. Sí, doctor. ¿Cómo se emparenta esto de que el partícipe de un delito puede formar parte de una asociación ilícita a la vez? Mire, el partícipe de un delito sí, puede hacer lo que quiera. El Código Penal es como un gran cotillón. Nosotros como un gran supermercado entramos y compramos la latita de cerveza, esto, lo otro, pero eso depende. Ahora, si usted me dice, a través de una acción humana, yo puedo llegar a estar en una asociación ilícita, si usted lo que pergeña y finalmente consigue es una evasión fiscal, eso no tenemos una asociación ilícita. Técnicamente una asociación ilícita somos nosotros 4 o nosotros 3 que nos ponemos de acuerdo para cometer delitos. Algunos de los de ahí también. La cámara nos está filmando y por el solo hecho de pertenecer a esta sociedad viene la policía después de esta redacción y vamos los 4 presos. Es otra cosa, son cosas totalmente distintas. Bueno, yo tengo una pregunta final, mi agradecimiento, el de la federación, de la mesa directiva, los presidentes, pero es puntual y te tenés que expedir. De una causa no hablo. Director técnico, ¿Miguel Ángel Russo o Marcelo Gallardo? No, Marcelo Gallardo, lejos. ¿Estás seguro? Estoy segurísimo. ¿Estás tan seguro? Muy seguro, muy seguro. Perfecto. Película, El Señor de los Anillos, Game of Thrones. Es difícil. Yo en el WhatsApp tengo Game of Thrones. Estoy yo como Game of Thrones, con el cetro de Game of Thrones. Lo que no dudas es que es Marcelo Gallardo. No, Marcelo Gallardo no dudo. Sí, bueno, yo soy gallí. Bueno, señores, muchas gracias por acompañarnos. Le damos las gracias a Claudio. Pueden seguir mandando preguntas. Recibimos una pregunta que tenía que ver con lavado de activos, pero dado que el tema de hoy no es lavado de activos, sino penal tributario, preferimos no confundir al señor fiscal. Muchas gracias por estar. Nos estamos viendo en el mes de marzo. Gracias.